Ricardo, nosotros nos las pasamos hablando de karate, pero yo necesito saber si realmente eso es peligroso, si se lo puedo recomendar a otras personas o no. ¿Qué hago? Tengo la persona ideal para que te responda todas tus preguntas. Ven conmigo a la federación. Vamos, pues. Y desde las instalaciones de la Federación Venezolana de Karate Do, aquí en el IND, nos encontramos con una grata visita. El doctor Ítalo Di Pasquale, graduado en la Universidad de Oriente, neurocirujano, sensei el estilo Goju-Ryu y además mayor del ejército, jefe de la unidad de neurocirugía del Hospital del Fuerte Tiuna, muy conocido como el Hospitalito. Un hombre polifacético, instruido, con mucho conocimiento, que nos va a aportar enormes detalles para el programa de hoy. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias, Ricardo, por tu invitación. De verdad. Un placer, muchísimo gusto. Doctor, encantadísimo con su presencia. Para el público televidente, ¿cómo llegó usted al karate? Bueno, mi historia del karate se remonta cuando comencé la carrera de medicina en la Universidad de Oriente, cuando llegué a Anzoátegui, cuando llegué a Puerto La Cruz, de mano de un vecino, me recomendó ir al Club Petro Amigos y comencé con el sensei Wilfredo Delgado en el Club Petro Amigos practicando el estilo Goju-Ryu de karate. ¿Y usted es cinturón negro? Cinturón negro, primer dan. O sea que usted ha hecho una carrera de karateca, ha hecho una carrera médica, paralelo hizo una carrera militar. De verdad que, ¿cómo hizo usted para dividirse en tantas etapas de su vida? ¿O paró una etapa, continuó con la otra? ¿Cómo alguien como usted logró hacer tantas cosas al mismo tiempo? Bueno, yo creo que parte fundamental fue la disciplina del karate, que me ayudó también a poder enfocarme en las prioridades que progresivamente se me presentaban en mi vida. Fundamentalmente el tema de que yo fui a Puerto La Cruz fue a convertirme en profesional médico. Llegué a la escuela de medicina y en ese interín comencé a practicar karate. Digamos así, como una disciplina o como un deporte lo había tomado en ese momento. Después se convirtió en parte del estilo de vida. Entonces, bueno, karate se hace, como dicen muchos profesores o muchos instructores, muchos sensei, en un metro cuadrado. Bueno, entonces te mantenías con eso. Doctor, yo conozco muchos ingenieros, administradores, economistas y para ustedes diseñadores que han hecho su carrera universitaria, que han hecho su carrera de karate, que han estado en tatamis de alta competencia, pero pocas veces he visto un médico y un karateca, y sobre todo en alta competencia. Ahorita hay una niña de Monaga que está estudiando medicina. Hay varias, porque me consta que hay varios niños y muchachos jóvenes que están estudiando medicina. Pero de verdad, usted que ha tenido la experiencia de estudiar toda la vida, porque la medicina se estudia toda la vida, ¿se puede estudiar medicina y se puede hacer karate a la vez? Sí se puede, solamente que hay prioridades y hay momentos en los cuales le darás pausa a diferentes tipos de actividades y tendrás que priorizar en tu carrera también para poder enfocar los avances, los cinturones, las pruebas o los exámenes de cinta. Muchas veces le das prioridad a la carrera de médico porque es casi siempre tu prioridad, pero no dejas de lado la práctica y el día a día. Más bien la disciplina del carácter te ayuda también a desarrollar muchas veces tu actividad médica porque te fijas metas específicas. Doctor, voy a aprovechar eso. ¿Cómo se puede diferenciar un especialista de la salud que no practica karate con uno que sí practica karate? ¿Hay una influencia en el ejercicio de su profesión con la disciplina que usted practica? Bueno, yo diría que
lo principal es que el comportamiento del carácter del médico siempre debe ser disciplinado. Más que eso, se considera una especie de sacerdocio. Todo siempre dado para el bienestar de sus pacientes. Así es. Por lo tanto, creo que cuando tienes esa condición y esa meta, sumado a verdaderos principios que te aporta el karate, cuando tienes un muy buen instructor, cuando tienes alguien que te habla del karate en su esencia, en su formación, en sus principios, todo eso lo puedes adaptar y lo conformas en un estilo de vida. Sin embargo, todo va a depender también de tus condiciones personales y cómo va a ser tu desarrollo profesional, lo que te permite o no desarrollarte dentro del ámbito del karate también. Yo creo que este tema da muchísimo de qué hablar, así que no se pierdan nuestro próximo segmento donde seguiremos hablando de nuestra disciplina, el karate, pero además vinculado a la medicina. Así que no se lo pierdan. Continuamos este bloque de El Karate es para Todos con la presencia del doctor Di Pasquale. Bienvenido una vez más. Estábamos hablando hace un momento sobre el karate y su profesión de doctor. Ahora yo quisiera saber para las madres, para aquellos niños que quieren incursionar en el mundo de esta disciplina, ¿qué tan peligroso puede ser el karate a nivel neurológico? O si por el contrario, trae algunos beneficios a la salud. Bueno, en primer lugar, el karate como disciplina de alta precisión y alta, por así decirlo, alta demanda, requiere un entrenamiento constante para la precisión del movimiento, lo cual va a repercutir sobre el conocimiento aprendido del movimiento y también sobre la coordinación motora. Él constituye incluso en algunos aspectos una disciplina que puede ayudar a cierto grado de discapacidad que presente algún atleta paciente o algún paciente que se va a convertir en atleta. Porque no es menos cierto que cualquier actividad deportiva hace o colabora con la sanidad y con el desarrollo normal psicomotor de cualquier paciente, inclusive manteniéndolo en el tiempo. Tenemos establecido ya por múltiples estudios de que la participación del deporte con una buena alimentación y con una sanidad mental y ejercicio de sanidad mental constituyen un desarrollo biopsicosocial específico para una condición estándar de salud del paciente en este caso. Ok, también hablamos de que el deporte tiene algunas consecuencias en el desarrollo del individuo, en la parte social. A nivel neurológico, ¿cómo ustedes logran evidenciar o existe una diferencia entre un cerebro de un niño, un atleta, versus una persona que tiene una vida sedentaria? De cualquier condición, sí. De hecho, existen enfermedades predisponentes que están asociadas al sedentarismo porque ellas van a desarrollar inclusive enfermedades sistémicas como hipertensión arterial y diabetes. Recuérdate que ese tipo de enfermedades tiene también un deterioro progresivo de la condición normal basal del paciente, en este caso, y que a posterior va a tener un desarrollo y un deterioro de la enfermedad progresivo de múltiples órganos y sistemas, de múltiples órganos y sistemas, por ejemplo, el sistema cardiovascular o, por ejemplo, el sistema nervioso también. Los diabéticos tienen dificultad a posteriores por un mal control de la enfermedad mediado por un proceso de disfunción vascular por aporte o mal aporte de oxígeno a los tejidos, llegan inclusive a tener un deterioro cognitivo más precoz e inclusive muchísimo más marcado que un paciente que no practica una actividad deportiva como tal. Lo importante es que sea cual sea la pasión del paciente en este caso o de la persona, debe siempre tratar de hacer una actividad deportiva. En este caso defendemos el carácter porque es lo que nosotros practicamos. Y usted es neurocirujano. Correcto. Usted ha visto cerebros, cualquier cantidad, porque le ha tocado operar, porque le ha tocado hacer cualquier tipo
de intervención quirúrgica a ciertos pacientes. Neurológicamente, retomando la pregunta de mi compañera Génesis, en los niños, cuando un niño practica karate versus a un niño que no practica karate o que practique otra disciplina, ¿puede existir alguna diferencia? Porque entiendo que el karate, las psicopedagogas lo recomiendan no solo por el tema conductual, sino es el tema de que en el karate prácticamente se utilizan las dos partes las extremidades de partes iguales. O sea, nosotros prácticamente no nos diferenciamos el derecho del izquierdo. El beisbolista agarra con la izquierda y lanza con la derecha. El basquetbolista impulsa el balón con la mano. Incluso a veces tiene solo un lado en el, por supuesto, o el tenis. El tenis trabaja una sola mano, excepto cuando agarra la raqueta con dos manos. Entonces yo entiendo que hay dos partes del cerebro, entiendo que si la parte izquierda mueve la parte derecha, etcétera. ¿Usted me puede explicar un poco más o le puede explicar a usted televidente o descifrar lo que yo estoy tratando de decirle? Bueno, se entiende que era parte de lo que conversábamos anteriormente. El desarrollo precoz en un niño de las actividades de desarrollo psicomotor enfocado en el obedecimiento de órdenes preestablecidas se llama condicionamiento operante y desarrollo de la memoria muscular. La memoria muscular a través del estímulo externo va a ser inequívocamente un estímulo muy importante para el sistema nervioso central, en primer lugar por el contacto físico a través de la piel, pero muy mediado también al obedecimiento de órdenes precisas, por una coordinación auditivo-visual a una respuesta de voz que emite el instructor, en este caso el sensei, y que cada uno de los participantes va a ir desarrollando. Obviamente, si tú te acostumbras desde muy temprana edad a obedecer una orden marcial, en este caso, a una rutina de ejercicios muy precisos y muy específicos, los cuales constituyen una clase de karate, como cuando comenzamos con el kime tradicional, con el básico de karate alternado en ambas manos, y después pasando a la práctica progresiva del kumite y posteriormente a la precisión y movimiento de respiración del kata, traemos como consecuencia un estímulo mucho mayor de ciertas estructuras muy focales del encéfalo que tienen que ver con el desarrollo psicomotor, pero sobre todo con la conducta del conocimiento del movimiento aprendido. Antes de irnos al próximo segmento, para dar paso a lo que vamos a hablar en el próximo bloque, ¿el karate es peligroso? ¿Usted como especialista en la salud podría afirmar esto o diría lo contrario? Diría lo contrario porque prácticamente la esencia del karate nace en describir el camino de la mano vacía. Y el camino de la mano vacía nos traduce a más bien internalizar de que la violencia, es para nosotros no una opción, sino una represión. O sea, nosotros evitamos utilizar el karate como un instrumento para fomentar la violencia. Lo utilizamos es para la autodefensa. Como toda disciplina, por supuesto, tiene sus análisis competitivos. Y para eso es que se vienen trabajando en diferentes maneras de evitar lesiones. Y ya hace prácticamente algunos años, de hecho en las últimas Olimpiadas en Asia, el deporte fue como un deporte de exhibición, bajo ciertas normativas y bajo ciertos reglamentos, buscando que cada vez sea más deportivo y tal vez evitando las lesiones sucesivas del paciente. Todo atleta puede tener una lesión. Si me preguntas, bueno, entonces entraríamos de repente en discrepancia con algunos otros instructores de otras disciplinas, pero toda actividad deportiva va a traer un riesgo y va a traer un riesgo de lesión. No por el hecho de ser el karate, un deporte de contacto, va a aumentar un poco más la aversión de que pueda hacer alguna lesión, pero sí debemos buscar la manera de que se eviten en todo momento. Y de eso nos van a comentar en el próximo segmento. Ustedes dos me van a comentar del próximo segmento de este tema de las lesiones y cómo evitarlas. Seguro. Y continuamos
con el doctor Ítalo Di Pasquale. Doctor, el mundo del karate es complicado en su reglamento y voy a tratar de ser muy breve en algo que usted seguramente conoce. Casi todos los deportes de combate tienen dentro de su reglamento y que está permitido lo que se llama el knockout. Vamos a hablar del boxeo, que es el más popular. Dos atletas se enfrentan y ellos entrenan básicamente para noquear uno al otro. En taekwondo, que es un deporte muy parecido al nuestro, también se entrena para que cualquiera de los dos atletas gane con un knockout. Pero en karate es muy complicado. De hecho, casi nunca se puede ganar con un knockout, porque precisamente es lo que castiga el reglamento: el exceso de contacto, pegar en zonas prohibidas, llevar o minimizar a cero al contrincante. Todo esto es penalizado y prácticamente pierdes en el momento que tú aplicas un knockout a un atleta, a un contrincante. Pero eso no significa que no suceda, porque hemos visto cientos de knockouts en un tatami. A mí en mi carrera me noquearon 2 veces. ¿Ok? Ahora, sé que otras federaciones y otros deportes tienen una metodología una vez que se le aplica, que un atleta le dan un knockout. Hay, médicamente hablando, una serie de pasos o protocolos que seguir. Y por eso usted está en colaboración con el cuerpo médico de la federación. Usted le puede explicar al público qué le pasa a un atleta una vez que sufre un knockout neurológicamente. Bueno, el término knockout no se precisa realmente su origen como tal. Se habla de que es un algoritmo nórdico del inverso de OK, que significa que todo está bien, y el knockout lo que traduce es KO, que significa que es fuera de combate. El fuera de combate puede ser de 2 maneras: o por knockout técnico, bien sea porque este paciente ha presentado o este atleta paciente ha presentado lesiones que pueden conllevarlo al fuera de combate, que es cuando el referee, o en este caso el árbitro, lo puede tener a tiempo, o el knockout fulminante, que es el fuera de combate fulminante por un traumatismo directo, en este caso al atleta paciente. ¿Qué es lo que sucede con el knockout? El knockout va a depender mucho de múltiples factores que se presenten dentro del tatami, como por ejemplo desplazamiento, peso, tipo de mecanismo por el cual se llevó a cabo el knockout. Fíjate que la diferencia entre otros deportes que tú mismo citas, Sensei, es el hecho de que, por ejemplo, en el boxeo es un golpe directo casi siempre al encéfalo o a la región craneal. Sin embargo, en el caso del taekwondo, puede ser la utilización inclusive de los miembros inferiores como una patada, que dependiendo del peso, la magnitud o inclusive de la habilidad del atleta, pueden llegar inclusive a ser un mecanismo de aceleración y desaceleración del encéfalo dentro del cráneo, que es el que contiene el cráneo, pero también puede llegar a presentar algo que se llama la desconexión encéfalo-caudal, llevado por un traumatismo cervical severo, sobre todo si en este caso el traumatismo de la patada es un traumatismo de vía ascendente. Va a depender inclusive de la estatura del paciente y del peso del atleta paciente también. En la construcción de este proyecto han contemplado la capacitación de los personajes que están involucrados, por ejemplo, en un combate, porque está el atleta, pero también tenemos una asistencia médica, tenemos al árbitro. Yo me imagino que antes de un knockout también ustedes pueden ver algunos indicios, hablemos de alguna convulsión, algo así. ¿Se está hablando de la preparación o ya está, por el contrario, No, existe. para enfrentar estas consecuencias que pudiera tener un knockout en un combate? Existe porque el karate tiene la particularidad, a diferencia de otros deportes, que el árbitro es karateca. El árbitro ha estado en ese tatami. El árbitro sabe lo que es un golpe fuerte y lo que no es un golpe fuerte.
obviamente no sabe más que el médico, porque por eso los médicos están ahí, pero el árbitro conoce el reglamento y conoce la magnitud en general de lo fuerte del impacto. Y el médico al entrar al tatami refuerza o no lo que está pensando el árbitro. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Tenemos que reforzar el nivel educativo y la orientación en el avanzamiento de los conocimientos médicos, aunque sean de manera muy somera, muy sucinta, a todos estos profesionales que están involucrados. Siempre existen datos que nos dan un poquito de perspicacia y nos agudizan los sentidos para poder predecir y darnos cuenta, sobre todo si un atleta está mintiendo, porque también puede pasar que el atleta pues omita porque él quiere seguir compitiendo, porque él quiere levantarse, porque él quiere ganar su medalla, pero de repente no está en las condiciones adecuadas para seguir. Tomando esa última idea, precisamente para evitar las lesiones y complicaciones en esta disciplina, hacemos un cierre, pero yo creo que usted tiene que prometerme antes que tiene que volver porque este tema da mucho que hablar, hay mucha tela que cortar. También me encantaría hablar de la neuroplasticidad también que genera el karate. Lo vamos a tener en otros programas, seguramente. Por favor, Gracias. porque yo también creo que tengo que aprender muchísimo. Entonces, gracias por venir. Esperamos verlo nuevamente aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Sensei Ricardo, porque con el cuerpo médico tuvieron la iniciativa obviamente pues de invitarme a formar parte de este comité que estamos haciendo esta propuesta de este reglamento para prevenir, para dar más salud a nuestros atletas y para poder prevenir cualquier tipo de secuela neurológica en los deportes de contacto que muchas veces han sido satanizados por eso. Correcto. Entonces la intención de nosotros es garantizar y enfocar de que los participantes y sobre todo los representantes tengan mayor seguridad a la hora de una práctica de karate totalmente sana y por supuesto libre de lesiones y sobre todo libre de complicaciones. Así es. Bueno, nos vemos en una próxima edición de El Karate es para Todos. ¿A qué hora? A las 11:30 en Meridiano Televisión, todos los domingos.